electricidad. No toques los cables, te pueden dañar. Cuidado con las luces de Navidad. Los multicontactos debes evitar. Si un aparato eléctrico quieres usar, no lo hagas descalzo o si hay humedad. ¡Peligro! ¡Electricidad! No uses diablitos. ¡No! Cables desprotegidos. ¡No! ¡Cortocircuito! ¡No! Te debes de cuidar. ¿Sabías que la energía eléctrica se genera en las centrales de energía? No, pero quiero que me explique. Vamos a explicar la práctica número 1, que es sobre el sistema de suministro. En este caso vamos a explicar los materiales, el equipo y el esquema en sí. En este caso hemos usado este voltímetro, que está usándolo como no generador de energía. En este caso viene a ser como una central hidroeléctrica como el Chacán. Luego tenemos la subestación elevadora, que es este transformador de acá, que va a elevar la tensión. Luego tenemos las 3 torres de cartón, como podemos observar aquí. Y tenemos 2 conectores desnudos, que es la línea y neutro. Ya. Ahora tenemos el transformador reductor, que va a ir desde los 12 voltios hasta los 220 voltios, que va a cumplir la función de subestimación reductor. Ahora, tenemos el tablero eléctrico de casa, el cual va a cumplir la función de consumidor en baja tensión. Seguidamente tenemos los multímetros, como podemos ver, los cuales nos van a servir para medir el voltaje, la corriente, la resistencia y la frecuencia. Y por último tenemos nuestra calculadora científica, la cual nos va a servir para realizar los cálculos tanto de potencia, eficiencia y factor de potencia. Vamos a explicar el funcionamiento y la toma de datos. Entonces, aquí tenemos una tabla 1 en la cual mi compañero Francis va a explicar, vamos a tomar los datos de manera experimental, el generador, el transformador y pues lo siguiente. Bien, primero aquí tenemos el transformador, que sería en este caso este voltímetro, que sería el voltaje experimental. Para ello vamos a tomar la medida de cuánto de voltaje nos está botando al inicio. Haciendo la medida nos damos cuenta de que nos bota un total de 12.6 voltios, ¿verdad? Listo, de aquí, siguiendo la corriente, nos va a botar este primer transformador, el cual lo va a elevar nuestro voltaje. Ok, y haciendo las medidas, vamos a ver que lo eleva a un total de 182 voltios, ¿no? Y así la corriente va a ir viajando por las torres de alta tensión que van a mantener esta línea de tensión, ¿no? En el cual, siguiendo el recorrido, vamos a llegar a este otro transformador, el cual va a reducir en una gran cantidad el voltaje que trae transportado. Y haciendo la medida, nos va a botar un total de 9,5 voltios. ¿Listo? Y a continuación mi compañero va a seguir explicando la otra mitad. Una vez que tenemos los 9 voltios, aquí tenemos un transformador, la cual utilizamos para elevar nuevamente la tensión de 9 voltios a 220. ¿Por qué? Porque en otros hogares utilizamos 220 voltios. Entonces, siguiendo el circuito, vemos que llega hacia nuestros hogares, o sea, hacia nuestros medidores, llegaría a un total de 168 voltios. Obviamente es un dato experimental, ¿no? Y pues aquí tenemos un tablero eléctrico, y la cual los datos que tenemos ahí se explicarán en el experimento número 2, ¿no? Y aquí tenemos los implementos de este tablero. El experimento 1 permite la comprensión acerca del sistema de suministros eléctricos, generando transporte y distribución de la energía eléctrica desde las centrales hidroeléctricas hacia nuestros hogares mediante el circuito. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el interruptor diferencial? No sé mucho de este tema, señorita. ¿Me puede ayudar a comprender el tema? Continuando con la práctica 2 de nuestra guía de laboratorio, titulada Tablero eléctrico residencial o tablero eléctrico domiciliario y dispositivos de protección eléctrica. Nosotros en esta
esta guía vamos a hacer 3 pruebas. ¿Para qué? ¿Alguna vez te he preguntado para qué sirve un diferencial? ¿Para qué sirve una llave termomagnética? Estos experimentos te van a dar unas luces de por qué son importantes y por qué nos pueden salvar la vida. Como pueden observar, el primer experimento va a ser sobrecarga. En este experimento nosotros vamos a hacer uso de esta pinza amperométrica. En la segunda prueba, en cuanto a llaves termomagnéticas, nosotros vamos a hacer cortocircuitos para ver cómo automáticamente estas llaves son apagadas para poder cortar la corriente y poder salvar las vidas de las personas en sus hogares, ¿no? Acerquémonos al tablero. Muy bien, acá tenemos nuestro tablero eléctrico residencial o tablero eléctrico domiciliario. Vamos a aprovechar nuestro primer experimento. Como podrán ver, ya hemos visto cómo es que llega nuestra corriente eléctrica a nuestros hogares. Esta es nuestra casita y nuestra casita también tiene su tablero eléctrico. En este caso, nuestra casita está compuesta por una llave termomagnética general de 20 amperios, un diferencial de 25 amperios y 2 termomagnéticos de 16 y de 10 amperios. El de 16 está destinado a un circuito eléctrico de iluminación y el de 10 está destinado a un circuito eléctrico de tomacorrientes. ¿Para qué sirve nuestro tablero eléctrico, no? Vendría a ser justamente esta distribución adecuada de nuestros circuitos. Como podrán ver, la iluminación no puede ser cruzada con los tomacorrientes. Por norma, nosotros sabemos que cada uno de estos interruptores está destinado para uno en específico y además es una forma de protegerlos. Estos dispositivos vendrían a ser aquellos dispositivos de protección eléctrica en caso de cortocircuito, sobrecarga. El que ha hecho Mariana. Ya espera. Prueba de sobrecarga. Veamos nuestro tablero eléctrico. Está compuesto por diferentes llaves y en este caso, para esta prueba, nos vamos a centrar en la llave de 10 amperios. Veamos nuestra pinza. Marca 18,7 amperios. ¿Por qué? Vamos a ver que nosotros hemos conectado diferentes cargas a este interruptor. Cada uno de nuestros electrodomésticos está consumiendo cierta cantidad de amperios, la cual en conjunto y gracias a la pinza amperométrica vamos a comprobar que es de 18,7 amperios, como lo hemos mencionado antes. Miren, ahora está marcando 14. ¿Por qué razón? Por la plancha, que se enciende en un tiempo determinado y vuelve a consumir posteriormente. Nuestra llave termomagnética no se ha activado. ¿Por qué? Porque ahora se encuentra en una zona de no disparo. ¿Qué quiere decir que no está en una zona de no disparo? Y es que una llave termomagnética de 10 amperios está diseñada justamente para proteger un circuito que no debería superar esa corriente. Y ahora nosotros estamos viendo que tenemos, gracias a la pinza amperométrica, 14,4 amperios de consumo. Está superando nuestros 10 amperios. En este caso, nuestra llave termomagnética debería ser activada. Pero por el mismo consumo, nuestra llave termomagnética tiene que activarse en un cierto tiempo. Por eso es importante medir el tiempo para ver cuánto tiempo se ha demorado nuestra llave en activarse, en dispararse, gracias a esta sobrecarga, ¿no? Justamente tenemos que ver que esta función del termomagnético de desconectar el circuito entero es ¿para qué? Para evitar los daños o peligros que nosotros podemos correr al haber una sobrecarga por ejemplo,
tiempo de festividades, en Navidad, que nosotros tendemos a ser algo irresponsables con el consumo de energía. Como podemos ver, ya se ha activado nuestro termomagnético. Se ha desconectado todo nuestro circuito y han dejado de funcionar nuestros electrodomésticos. Muchas gracias. En el experimento 2 de la seguridad eléctrica en edificaciones y domicilio, se ve la utilidad de los elementos de seguridad en nuestros hogares. Las llaves termomagnéticas y la llave diferencial cumplen la función de proteger a los cables y equipos electrónicos y a las personas respectivamente. ¿Sabías que calcular la potencia eléctrica que consume un electrodoméstico es sencillo? No sé realizar el cálculo, pero sí quiero aprender. Bueno, continuaremos con la experiencia 3, potencia eléctrica de consumo de un hervidor eléctrico. Para ello tenemos los siguientes materiales: 1 litro de agua, un multímetro, un termómetro y un hervidor eléctrico. Primero tenemos que poner el agua en el hervidor eléctrico. Después tomamos la temperatura inicial del agua, para eso prendemos el termómetro. Nos sale 22.6, ahí está bajando, ya, 22.5. Después, con esa temperatura inicial, empezamos a hacer hervir el agua. Está prendido. Y tomamos el tiempo, en cuánto tiempo hierve el agua. Bueno, ya terminó de hervir el agua. Ahora vamos a tomar la temperatura. Y mientras vamos a ver, mientras se va tomando la temperatura, el tiempo en que ha demorado en hervir es 2 minutos con 57 segundos. Y bueno, aquí está cambiando. Y vamos a esperar a que el termómetro se estabilice. Estabilizó el termómetro y tenemos con una medición de 86.7 grados. Bueno, con estos datos adquiridos, nosotros podemos hallar cuánto cuesta hervir un litro de agua. Y en el experimento 3, acerca del cálculo de la potencia eléctrica de consumo y el costo, permite la comprensión acerca de cuánta energía eléctrica se necesita para un artefacto y por consiguiente cuánto es el costo por el uso de la energía, además de la comprensión del recibo de luz.